Buenas tardes. Gracias por conectaros a esta sesión de videoconferencias de nuestra Asociación de Méritos de IBM. Quiero informaros de que esta sesión va a ser grabada y, por tanto, es posible que vuestra imagen aparezca en la grabación. Si no deseáis aparecer en el vídeo, simplemente desactivar la cámara de vuestro dispositivo. Muchas gracias y que disfrutéis. Pues adelante, José Manuel. ¿Ya está? Ya está, Chapi. Pues empezamos. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por haber acudido a esta llamada y yo por mi parte estoy encantado de participar en un acto con mis colegas de tantos años y más para hablar de lo que a mí me gusta, que es hablar ahora de los libros y de la literatura y más concretamente del tema de esta charla que se ha puesto el proceso de creación literaria. Antes de pasar a poneros unas visuales, pues quiero aclarar que yo os voy a contar mi visión de esto. Este tema es objeto pues, de muchas charlas, incluso de cursos, de talleres de escritura y hay diferentes enfoques. Yo os voy a dar el mío, muy personal y en cierto modo también autodidacta. Vamos allá, a ver. No, primero tengo que poner aquí compartir, comenzar a compartir pantalla. A ver si lo hago bien. A ver, un momento. No. Ya. No. Ahora sí ya se ve bien. Pero tengo que ir para atrás. Ah, bueno, eso ya... Aquí, esta es la primera. Bueno. Proceso de creación literaria. Esto va a consistir en cuál es el proceso que sigue una idea, todo surge de una idea, pasa a concretarse en un libro que tenemos en las manos o que se distribuye al público. Yo he estructurado las fases del proceso, es un proceso complejo y como podéis figuraros largo, no es algo que se haga de la noche a la mañana, en un par de semanas, lleva meses, incluso años. Una obra desde que está en la fase de idea, está cociéndose ahí en la mente hasta que, como he dicho, aparece plasmada en el papel o en el ebook que tenemos entre las manos. Yo he estructurado la fase ya más específica de producción o escritura, y una última fase que parece más tediosa, pero que también es importante, fase de corrección. Vamos a empezar a hablar de ellas. La fase de creación, como ya he insinuado antes, todo surge de una idea. Todos, escritores y no escritores, seguro que tenemos en mente alguna cosa que ha sucedido, algún evento del que hemos sido testigo, algo que sucedió en nuestro entorno familiar o de amistades, que muchas veces hemos comentado, si yo tuviera tiempo o me atreviera, yo escribiría una novela con eso. Y eso es un hecho, algo que de alguna manera le marcó a esa persona y se le quedó ahí grabado y que lo comenta en muchas ocasiones, algo que bulle en su interior. Es una idea original. La idea, cuando vaya avanzando el proceso, debe dar origen a lo que se llama el tema de la obra. Pues la obra va sobre el secuestro de un niño en una aldea, va sobre un asesinato, o la obra va sobre un hombre que murió solo en su casa porque le abandonó la familia. O sea, la idea acaba concretando, desarrollando el tema. En cualquier caso, es el origen de todo, es la chispa que da origen a una creación literaria. No he especificado que yo voy a hablar fundamentalmente de lo que es la novela. Pues creación literaria puede ser de otros géneros, puede ser poesía, teatro, que tienen otros procesos y otro entramado. Yo me voy a dirigir fundamentalmente a la novela, que es el género más popular en estos tiempos. Y ahora vamos a ver qué elementos o qué aditamentos hay que entran en juego para ir avanzando en la fase que estamos todavía, digamos, mental. La fase de concreción mental, aunque puede tener apoyos escritos en papeles o en ordenador, pero todavía estamos empezando a pespuntear los ingredientes de la novela. Pues un elemento fundamental que debe entrar a continuación pues es los personajes. Una vez que sabemos sobre qué vamos a escribir,
que esto es una novela, no se trata de, no es una biografía ni es un documental sobre un asunto, es una novela. Es una novela y preferentemente de empezar a construir unos personajes claves de la novela. Puede ser que al ser una novela histórica nos apoyemos también en algunos personajes históricos que sirvan para reforzar la trama de nuestra obra o la ambientación. Pero en cualquier caso los personajes fundamentales deberían ser creación del autor, del escritor. Aquí, a medida que avance el proceso de creación, esto va cambiando. Los personajes se irán incorporando con toda seguridad otros más, incluso alguno puede desaparecer por completo. Pero los personajes claves de la trama deberían estar muy claros desde el principio. Pues el protagonista, el hijo ese al que le pasó algo, un asesino, si es que es una obra que va de eso. O sea, una serie de personajes claros ya deben estar perfectamente definidos o delimitados en la mente del autor desde el principio. Un tercer elemento básico antes de empezar a escribir, pues estos son elementos, condimentos que necesitamos antes de encender el fuego, ¿no?, de la cocina, es la ambientación. Y esto, bueno, esto es muy importante porque la ambientación forma parte consustancial de una novela. Debemos saber dónde se va a desarrollar o dónde la vamos a ubicar. Tanto si es un lugar real, como si es ficticio de nuestra invención, si nos vamos a inventar un Colama o Macondo, idea que tengamos para colocar allí nuestra trama y a nuestros personajes. Pero también tiene que estar definido al principio, antes de escribir, dónde van a suceder los hechos. Una novela es una sucesión de acontecimientos que se van encadenando con una lógica en el tiempo o sin lógica, pero todos tienen una ubicación temporal. Entonces, la ambientación, donde se desarrolla la novela, en un lugar o en varios lugares, tiene que estar también definido en una primera fase, en una primera etapa de conceptualización. Un tercer elemento es la trama. La trama, a veces el concepto trama lo confundimos o lo podemos asimilar al argumento o al tema de la novela más desarrollado, sin entrar ahora en esas disquisiciones, que nos llevaría mucho tiempo. Hechos que van sucediendo a lo largo de la novela, tanto si llevan una secuencia temporal ordenada como desordenada. Las novelas hay veces que dan saltos hacia atrás, hacia adelante, pero van sucediendo cosas que tienen una relación entre ellas, además, que hay una relación causa-efecto. Sucede esto, luego sucede aquello a consecuencia, todo va de acuerdo a un orden que el autor ha establecido con vistas a un resultado final. Pero la trama, aunque vaya moviéndose con la propia, tiene que estar definida. El autor debe saber, debe tener pespunteado una idea clara de los acontecimientos que va a contar, el lugar y los personajes. Estos 4 elementos son básicos para ponerse a escribir. Yo creo que sin esto yo no sería muy capaz de iniciar una primera página. Y luego hay un quinto elemento básico y esencial en esta fase digamos, de creación, todavía mental. Para mí todavía todo esto es mental. Yo lo llamo aquí, no sé, espero que lo veáis con un color diferente, ahí lo llamo rotura de estabilidad, otro lo llamarían suceso, clímax, rotura de control, con un término más informático. En resumidas cuentas, lo que quiere decir eso es que tiene que pasar algo que rompa una estabilidad en una situación determinada. Tiene que suceder algo que suponga un antes y un después en la vida de los protagonistas. He hablado del secuestro de un niño, un accidente de avión, atraco. Algo pasa que desencadena ya una serie de acontecimientos. Ese elemento es esencial, es vital porque suele significar el captar la atención del lector. Ese es el documento que engancha. Ha sucedido algo que es una sacudida en la vida de los protagonistas
y también, por supuesto, va a significar que el lector se involucre en la escena. Y esto debería suceder, esta rotura, pues en una fase bastante preliminar de la novela. Las novelas suelen tener un momento de arranque en el cual se van exponiendo los personajes principales o secundarios del entorno donde se desarrolla, pero llega un momento en que, sin darnos cuenta, llega el elemento este de rotura de estabilidad. Si tarda mucho en llegar, se corre el riesgo de que se considere una novela lenta, pesada. Claro, si no sucede nada que salga, digamos, de una rutina en la vida de unos personajes, no hace falta explicaros que eso pues no tiene demasiado interés. El interés se empieza a decantar a raíz de un accidente físico, lo que sea, ¿no? Algo que cambia la vida y la estabilidad de unas personas, de una comunidad, de un pueblo. El concepto rotura de estabilidad. Entonces, a priori, con estas 4 cosas, con estas 5 cosas que os he comentado, todas puestas en la mente, aunque podamos tener cada uno según sus gustos, ayudas en escritos, en libretas, unos en libretas, otros en el móvil, otros en papel, otros en el ordenador, para ir dando forma a esto, que todavía son en el fondo todos son ideas en ebullición. Ya podríamos sentarnos delante del ordenador. Un elemento fundamental, esencial, un elemento, porque todos estos se ven en la novela, es un elemento que sobrevuela a lo largo de todo el proceso de creación de la novela. Ese elemento es el narrador. El narrador es quien nos va a contar la historia que queremos narrar. En muchas ocasiones, pues se confunde en muchos entornos narrador con el escritor. Realmente no es así. O sea, el narrador es otra creación del escritor, una más, y puede ser de las más importantes porque es la que va a determinar el estilo de la narración, cómo se cuenta la obra. Narrador realmente es la persona que va a actuar a modo de director de orquesta o entrenador de un equipo de baloncesto, determinando los cambios, quién juega, quién no juega, la jugada. O sea, es el protagonista en la transmisión de la historia. Entonces, el narrador hay que establecerlo también antes de la primera línea de la novela. Este concepto también daría para una charla específica, el concepto narrador en la novela. Existen diferentes estilos de narración, quizás hayáis oído hablar de ello, pero su propio nombre, narrador en primera persona, el cual el narrador se confunde con uno de los personajes, normalmente un protagonista, pero no tiene por qué, puede ser un personaje secundario que va al lado del protagonista, se entera de todo y está contando eso desde su punto de vista, en primera persona. Yo entré, yo di la luz, yo hablé, ¿entiendes? Es narrador en primera persona. Puede ser en segunda persona, cuando el narrador se dirige a un público, que puede ser al lector o a alguien. Está en tercera persona, que quizás sea la forma más común de plasmar historias en papel. Es el narrador que desde fuera, alguien que sabe lo que ha pasado, nos lo va contando. Y ese narrador puede ser más poderoso o menos poderoso a gusto del autor, que es el que lo crea. Puede ser un narrador omnisciente, que se llama, es el que lo sabe todo y nos puede describir una escena que sucede en Madrid y en el capítulo siguiente algo diferentes, y no solamente lo ve y lo sabe todo, sino que también puede hacer un zoom y bajar al interior de los protagonistas de la obra y narrarnos sus sentimientos, y el narrador nos dice que se sintió desolado al escuchar esa llamada, o nos transmite interioridades de los protagonistas. Ya digo que esto daría para una charla específica, el concepto narrador, pero de una manera, dependiendo del tipo de historia que vayamos a contar, es más conveniente o
nos permite más flexibilidad un tipo de narración que otro. Por ejemplo, si yo quiero narrar una historia en la cual se va a hablar de intimidades, sentimientos, de dramas humanos, puede ser conveniente un narrador y sea creíble cuando transmite sus sentimientos, más que si te lo está contando un narrador que realmente no sabes quién es, pero está hablando. Entonces, en determinado tipo de novela, el narrador en primera persona, yo lo he usado también en algunas obras, y es muy poderoso. No sabe todo lo que pasa en el mundo y el lector solamente va viendo las cosas a través de los ojos de esa figura, de ese actor. Pero sí se entera muy bien el lector de sus sentimientos y además es muy fácil con él, identificarse, mimetificarse con ese narrador. Cuando llevas unas cuantas páginas leídas, ya casi te identificas hasta con el actor que está metido en la novela. En cambio, la narración en tercera persona, pues si vamos a contar una novela histórica que ha sucedido hace 2000 años o algo hace 2000 años, o una novela policíaca que se desarrolla la trama con mucho ritmo en diferentes escenarios, ahí te da mucha más flexibilidad un narrador en tercera persona. Pero bueno, esto es a gusto de los autores y del autor. En resumen, que si tenemos ya estos 5 elementos más o menos claros y tenemos ya definido y nominado un narrador, en principio estaríamos ya en condiciones de poder empezar a escribir. Esta primera fase de la de tener en esta fase de la charla, de la presentación, como podéis figurar, aquí he puesto una serie de características que se me han ocurrido sobre la marcha, podía poner más, pero todas van, menos una, todas van en el mismo sentido. Esta es una fase de lluvia de ideas, una fase que puede durar el tiempo que tarde en venirte la inspiración o la concentración, pero continuamente te van llegando ideas para modificar la trama, ideas para crear un nuevo personaje. Estás quieres contar y las ideas van fluyendo de una manera desordenada, caótica, por supuesto no llegan con una lógica secuencial, sino van fluyendo como vienen las ideas, ¿no? Es una fase que pues hay inmersión, absorción, o sea, que absorbe completamente, por lo menos en mi caso, cuando estoy en este periodo de creación de una nueva novela, es muy difícil compaginarlo con cualquier otra cosa. O sea, estás viendo una película y tú estás dando vueltas a esa novela que vas a empezar a escribir, a ese personaje que interactúa con los otros de una determinada manera, al momento adecuado del clímax ese que he llamado rotura de estabilidad. Es una fase que también, lógicamente, está muy ligada a la inspiración que te vaya viniendo. Y en esta fase sí que es importante la inspiración. Pues claro, sigo diciendo que todo esto es ficción, todo lo que estamos hablando aquí es creación. Hay veces que en un suceso real. Es conferenciante. Sí. Muy bien. ¿Sigo? Que están basadas en sucesos reales, pero en cualquier caso, aunque esté basada en un suceso real, lo que es la construcción de la novela, los personajes, el modo de presentarlos, está muy ligado a la inspiración que vaya recibiendo el autor en esta fase del proceso. Y he puesto ahí un apunte, documentación, aunque a priori no tiene mucho que ver con la tormenta de ideas que representa esta fase de la creación, pero sí es un aspecto que interviene bastante en esta fase. Esta fase puede durar. Es una idea que no acabamos de verla clara, puede llevar tiempo, también dependiendo del tema sobre el que vayamos a escribir. Entonces, en esta fase se suele acompañar de documentación. ¿Y a qué me refiero con esto? También dependiendo del tipo de obra que vayamos a escribir. Por ejemplo, si yo voy a escribir una novela sobre algo que domino, yo soy, por decir algo, jugador de golf, que no lo soy, pero bueno, soy una materia. Y domino mucho ese tema, el mundo, porque llevo muchos años alrededor de eso y voy a escribir, bueno, la
básica, prácticamente no me hará falta nada, ¿no? Claro, si voy a escribir una novela ambientada en Sumeria en el año 2500 a.C., sobre el momento de creación de la escritura y cómo irrumpió esa nueva técnica en las sociedades y las transformó, pues aunque a mí me gusta la historia, para escribir eso tengo que documentarme muchísimo. Entonces, en la fase que yo estoy creando la estructura esta básica de la novela, me viene muy bien leer cosas relacionadas con esto. Tan es así que cuando estás en esta fase, solo lees cosas que estén relacionadas con el tema que te está ocupando, que te está absorbiendo. Entonces, la documentación es una actividad que vive a lo largo de todo el proceso de creación de la obra, pero ya también tiene una fase importante en este proceso de creación, de conceptualización de la idea. La segunda fase de este proceso que os he comentado, recordáis que os dije tres fases, la segunda sería ya pasar a la escritura, lo que decía ya, sentarte delante del ordenador, primera página, y empezar a escribir. En teoría, ya con todo lo anterior, ya podríamos empezar a escribir el primer capítulo o un prólogo, empezar ya a abordar el proyecto de novela. Habría que hacer algo previamente. Esto podría estar en la fase de creación, porque todas estas, las fronteras aquí, esto es un proceso de ingeniería, es un proceso hasta ahora muy mental, ¿no? Y por lo tanto un poco caótico. Pero esto que os pongo aquí en esta imagen, que hablo ahí, organización de la obra, estructura, también conviene que sea llevado a cabo. En algunos sitios he leído que lo presentan por separado, lo que es organización de la obra y lo que es su estructura, aunque tiene muchos elementos comunes. ¿Qué quiere decir? Pues que antes de empezar a escribir tenemos que tener claro no solo la trama, que es un pespunteado de lo que sucede, sino las grandes columnas básicas de la novela, que tradicionalmente son presentación, nudo y desenlace. No quiere decir que la obra vaya en esta secuencia, y más en la novela moderna, y del desenlace tiran al principio y luego saltan y luego vuelven, pero en la mente del autor sí tiene que estar claro que hay una presentación de los personajes, del ambiente, del entorno y demás, que hay un nudo que surge a raíz de ese elemento de rotura y que hay un desenlace, del tipo que sea, pero hay un desenlace, porque una obra tiene que tener, una novela tiene que tener un desenlace. Esto, bueno, pues forma parte de lo que algunos llaman organización y otros estructura. También va mucho más allá la estructura de una obra, que debe de estar bastante clara al inicio de escritura. Por ejemplo, si yo, en mi novela, 9 cartas a banda, es una historia X, la que sea, que va transmitiendo, se va. En cada capítulo yo decido insertar una carta del protagonista a su amada, en la cual le cuenta X cosas. Entonces, yo ya sé cuando empiezo a escribir que todo lo que voy escribiendo va a tener que ver con una carta que se va a mandar o sea, este tipo de estructura. A lo mejor la estructura para contar mi historia es cada capítulo un día, el 13 de mayo de 1969, y empiezo, otro salto, el 16 de mayo es otro capítulo y suceden otra serie de ideas de cómo vas a repartir la carga de la historia entre capítulos. ¿Cómo lo vas a hacer? Si van a ser capítulos en los cuales en cada uno de ellos un personaje toma el protagonismo, o es simplemente una secuencia temporal de días en los cuales va sucediendo cosas y cada capítulo es un día o es una semana o es un lugar. O sea, esto que, bueno, a priori parece sencillo, pero es importante. ¿Cuál es la organización, la estructura de la novela que vamos a construir? Y así como los otros conceptos van evolucionando, pueden ir evolucionando, y de hecho lo hacen a lo largo de la vida de la creación de la novela, el de la organización no debiera evolucionar mucho. Son como los cimientos. Claro, si tú organizas una novela, esquema de días
y en días suceden cosas. Joder, no puede ser que a los 5 meses lo organices sobre un esquema de personajes, porque te cambia completamente la novela. Igual que el narrador. Si tú decides una narración en primera persona y luego a mitad de la novela la quieres hacer en tercera persona, es otra obra. O sea, casi no te vale ningún verbo. O sea, es algo, los enfoques son completamente distintos. O sea, tú puedes cambiar cosas de la trama, de meter personajes nuevos, pero hay elementos estructurales que deben estar bastante claros antes de ponerse a escribir. Luego, en el segundo punto, aludo a la metodología. Autor, bueno, pues hay gente que establece una metodología rígida para escribir y dice, bueno, pues por las mañanas hago escritura y por las tardes reviso lo que voy escribiendo y lo corrijo, o lo escribo conocía a un escritor en una entrega de premios que por la mañana se iba a un parque con una libreta y él escribía a mano, ¿no? Y luego por las tardes lo pasaba al ordenador ya depurando lo escrito. Cada uno tiene su metodología. Yo no tengo una clara, me escribo a cualquier hora y siempre directamente en el ordenador y me gusta llevarlo todo ahí. Pero bueno, esto lo establece cada autor antes de coger y empezar a escribir la primera línea de su novela. Corrección. Aquí ya damos un salto importante en el tiempo. Nos hemos tirado N meses haciendo, digamos, el primer borrador de la novela. Unos escriben más rápido, otros más lento, y hay novelas cortas, hay novelas muy rápidas, pues okay. Es difícil tiempo y ya tenemos un borrador, ya la novela hecha, aunque sea en una primera versión, la release 1, ¿no? Que diríamos en argot informático. Entonces, ahí vendría la fase de corrección. Aquí aconsejan autores experimentados, y yo no lo hacía, pero luego reconozco que es algo importante, y ahora sí lo hago, es dejar reposar la novela. Una novela es algo bastante agotador, ya he dicho que es absorbente, pero también es agotador. Y le viene bien a la novela, una vez que has acabado ese primer borrador, dejarlo reposar un tiempo, que puede ser 1 mes, 2 meses. La novela no hay que tener prisa nunca. Dejarla reposar y luego ya cogerla para hacer una nueva relectura. Entonces, en esa relectura, pues ves cosas que antes no habías visto, se te ocurren ideas que antes no tenías, ves contradicciones que si lo hubieras hecho directamente. Cuando hablo de corrección, aquí enseguida tendemos a pensar que es la corrección gramatical de los puntos y las comas. Eso, aquí es el último aspecto de la corrección. Aquí estoy hablando de lo que es la corrección literaria, la corrección puramente literaria de la obra. Es el modo en que está escrito, el modo en que se transmite. Entonces, esa relectura, que ya será no una, sino decenas, cientos de veces, dependiendo de lo perfeccionista que sea el autor, continuamente va aportando, digamos, calidad o enjundia a la novela. Y no necesariamente gana de tamaño la novela, puede perder porque haya párrafos, incluso capítulos enteros, que puedan ser redundantes o que no aporten gran cosa. Debería hacerse la corrección siempre más con una idea de reducir que de ampliar. O sea, si algo se puede decir con un párrafo de una línea, y si algo está escrito de tal manera que el autor debe sacar una conclusión, déjale que la saque, no se la expliques. O sea, con ese tipo de esquema, ¿no? Eso es el primer punto, relectura, y por lo tanto hay que reescribir. Yo, en mi experiencia personal, en esta fase de corrección han desaparecido personajes enteros, con lo que eso implica. Podéis suponer que eso me implica tener que revisar toda la obra para todas las iteraciones o las referencias a ese personaje desaparecer, porque me encontraba que ese personaje no solo no aportaba, sino que estorbaba, o ya no lo veía, ¿entiendes? Entonces, en esa relectura y reescripción es un proceso continuo, todo eso forma parte ya de la época de corrección. Aquí no es tanto ya la inspiración o... Sí, la conferencia. Sí, perdón.
yo no sé si me queréis interrumpir, si yo debo escuchar. ¿Me escucháis? Lo hacemos al Sí. final. Mejor, Manuel. vale. Es que Sí. Policarpo tiene el micro abierto y a veces sí. Vale. Es que había oído algo. Cierra tu micro. Ah, Cierra tu Hablo micro, micro. papá. vale. Que cierres tu micro. Entonces sigo. Gracias. Relectura, reescritura es un proceso continuo, puede llevar mucho tiempo y es básico para madurar la obra, es absolutamente básico. No le van a sobrar relecturas, seguro, porque en el momento, yo siempre lo digo, yo hasta el momento en que la obra entra, digamos, ya en la imprenta para salir, yo estoy cambiando cosas. Después ya no. De hecho, no me gusta leer la novela después de publicada. No he leído ninguna. ¿Por qué? Pues porque se me podrían ocurrir algunas cosas. Prefiero no pasar el mal rato de no poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso hay que agotar la obra en esta fase de lectura imprescindible en la creación de una novela. También el tema estético, corregir con vistas a mejorar estéticamente, pues evidentemente ya que no se te escapen, que en una primera fase se te escapan repeticiones de palabras en el mismo párrafo, frases redundantes o una expresión más acertada que otra, todo eso debe irse puliendo a medida que vas haciendo estas reescrituras. Y por último, tampoco no menos importante, la revisión ortográfica, que siempre se deja para el final, y hay veces que de tanto dejarlo no se hace y salen las obras a veces como salen. La revisión ortográfica es importante, pero hay un problema, es que si la revisión la hace el propio autor, es muy fácil que se le cuelen cosas. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas ya de la película, el autor se sabe la novela de memoria, la ha leído 80. Y entonces, si pone se salió de la carretera y en vez de carretera no está la T, él lee carretera, porque según va leyendo se sabe, es como cuando lees algo que te lo sabes de memoria, ¿no? Si le falta una letra no te vas a enterar, no digamos ya un acento, una coma, un punto y coma y eso. Entonces, es conveniente, si se puede, que esta corrección la haga alguien ajeno, alguien que no conozca la novela, no esté metido en ella, y la haga, porque si no al autor se le escapan muchos aspectos. Entonces, esta digamos que os dije que mi presentación tenía dos partes, esta es digamos la teórica, y luego quería enseñaros, compartir con vosotros, digamos, una parte práctica, es cómo escribo yo la novela, o sea, cuando ya me pongo a escribir, qué herramienta uso. A ver si puedo pasar de un modo fluido a este programa, al Scrivener. Vale. Es un programa que me regalaron mis hijos cuando empecé a escribir. Al principio era reacio, yo decía que con el Word tenía más que suficiente y afortunadamente pues les hice caso y lo usé y me ha dado mucho jugo y mucho resultado. Es una herramienta, el Scrivener que como su nombre indica está hecha para escritores. Es una herramienta de escritores en la cual pretende que todo el proceso de construcción de una novela esté aquí, como si esto fuera una factoría, una fábrica. Estuviera aquí la sala de diseño, la sala de producción, la sala de pruebas, los almacenes, la zona de reparto, todo estuviera metido en el mismo software. Y a mí esto me viene de maravilla porque así yo llevándome mi ordenador puedo trabajar en cualquier sitio con las mismas herramientas y sin que eche a faltar nada. Os lo voy a explicar un poco de pasada también para que así veáis, por decirlo de alguna manera, la complejidad que tiene hacer una novela, o al menos determinadas novelas. En esta herramienta, de alguna manera, entran todos los aspectos que he ido hablando yo, desde la fase de creación literaria, la fase de estructura, la fase de escritura y la fase de corrección. Todo está aquí recogido. Por ejemplo, con esta herramienta, yo veo por aquí en notas del proyecto, aquí metido en un punto de una especie de repositorio,
notas preliminares, estructura de la obra, pues aquí hay cosas que yo iba escribiendo sobre cómo iba viendo esta obra, iba escribiendo aquí frases. Esto es relativo a una novela que no he publicado todavía, que es una novela histórica ambientada en Mesopotamia, en Uruk, del pueblo sumerio, 2700 años antes de Cristo. Bueno, pues aquí voy hablando de aspectos claves de la obra, que según me venían a la cabeza los iba poniendo aquí. ¿Veis? Estructura de la obra, cada viaje un capítulo de Jubal. Aventura de un escriba, misiones diplomáticas en ciudad, conflictos con clero, bueno, lo que sea. Las ideas que a mí sí me decían algo en aquel momento, que yo las quería tener por escrito para que no se me fuera de la mente. También empecé a escribir aquí sitios y empecé a documentarme de ellos. No solo ciudades, pues iba a hablar de templos, palacios, banquetes, burdeles, ejércitos, escribas, sacerdotisas. Rotura de control, pues aquí me extrañó cuando entré a ver esto, que nada más que ponía esto. Tenía la idea que había escrito mucho más, pero bueno, para que veáis una idea. Cuando el rey de Uruk encarga a jugar una misión diplomática a Mary, se produce la rotura, porque salta la estabilidad de este joven al ser encargado para misiones diplomáticas. Misión, restaurar el comercio de minerales. Bueno, quiero decir que aquí estos son notas como las que se pegan composite en un tablón, que aquí las voy poniendo en el ordenador, personajes clave, los primeros personajes que se me iban ocurriendo, ¿no? El rey Mesquian Gasser, pues mira, existió en la novela un tiempo y luego desapareció, pero aquí en esta fase preliminar está. ¿Qué más cosas tiene esta obra, esta herramienta? Por ejemplo, os quería enseñar algo, mapas. Hablando de ambientación, mapas. La ambientación. Esta obra pues, la desarrollo, como he dicho, en Mesopotamia, en Sumeria. Yo no he estado en mi vida allí, eso es lo que es ahora Irak. Entonces, tengo que tener claras las distancias, las ciudades, el entorno, la geografía, el tiempo. Entonces, empezar a recopilar pues, mapas de las ciudades en esa época, mapa de Sumeria, mapa del creciente. Lo que encuentro lo voy grabando. Antiguo Egipto, hay una derivación, no sé si esta página se abre o no se abre, pues todos son enlaces. Ciudad de Sumeria, lo mismo. O sea, aquí vas metiendo mapas, lugares, Magán, ¿dónde está Magán? Aquí en el cuerno este de África, ¿dónde estaba el Dinmun? Quiero decir que aquí lo voy metiendo los enlaces en esta herramienta y cuando voy escribiendo continuamente tengo que ir mirando ahí, porque hay personajes que se mueven de una ciudad a otra, y como yo no lo conozco y no existe ya prácticamente, de esto no existe nada, pues tengo que situarme en el espacio. Entonces en la herramienta tengo los mapas. ¿Qué más? Documentación hemos dicho, ¿no? Bueno, pues sobre esto pues tuve que leer muchísimo. Y entonces empecé a meter aquí ebooks que yo fui adquiriendo por ahí sobre este tema. El mito, su significado, o sea, las obras más avanzadas sobre científicos que han investigado, arqueólogos sobre el mundo sumerio. La historia empieza en Sumer, Samuel Noah Kramer, este es el científico más prestigioso sobre Mesopotamia, George Rush. Y empieza, todo esto son ebooks que yo he leído, que yo consulto y que yo he tenido que utilizar para casi cada página de la obra. Tengo que hacer referencia, porque si uno está escribiendo una novela antigua sumeria, todo lo que va sucediendo en las escenas que se cuentan hay que documentarse, cómo vestían, cómo era su transporte, cómo era el comercio, cómo eran las armas, cómo era la guerra. Entonces, todos estos ebooks van tocando diferentes temas. Esto en cuanto a ebooks. Luego hay otro capítulo por ahí con bibliografía, que no sé si lo encontraré, porque claro, bibliografía, por ejemplo, aquí hay uno. Novelas que ya en papel he consultado, muchas de ellas están en mi biblioteca y otras están en la biblioteca de la universidad, porque no hay mucha documentación sobre este tema. Bueno, en la biblioteca municipal de Sevilla, en la biblioteca central de Madrid, bueno, pues todos los libros que yo he ido leyendo, algunos no en su totalidad, porque iba buscando temas específicos,
Por ejemplo, libros sobre el comercio en la antigüedad. Yo quería el comercio en Sumeria. Bueno, pues todo lo tengo aquí, ¿eh? Y luego la documentación sobre montones de cosas. Uruk, la ciudad donde se desarrolla la mayor parte de las escenas. Cancelar, ok. ¿Veis? Bueno, pues yo voy utilizando aquí ficheros, dioses sumerios, la Biblia, porque tiene también un impacto sobre la Biblia. Esto está aquí en documentación. Todo esto de parte de aquí abajo, digamos, es un repositorio de cosas que necesitan los personajes, ¿veis? Todo esto que estoy pasando ahora, no sé si lo veis, caracteres, personajes de la obra. Jubal, uno, el hijo de Kianah, el protagonista, con una serie de características que yo voy poniendo aquí. Kianah, o sea, ya no es pespunteado como al principio, ya son personajes con un desarrollo más avanzado. Malik Leki, Meskian Gasser, este que os comenté que desapareció por completo, Lugalminda. Bueno, pues todos estos personajes salen, porque si no lo tuviera esto aquí, son nombres muy, como veis, nombres complicados, Nebuchadnezzar y Push. Sería muy difícil ir escribiendo si no tengo a mano los nombres, los 3 sicarios, los nombres de Tentiagún, que he ido dando a cada elemento que va surgiendo. Y luego está lo que es la fase de, digamos, de escribir la obra. Pues aquí empieza. Prólogo. ¿Cómo se estructura la escritura? En capítulos. Aquí veis, primer día, segundo día, Mari, viaje a la montaña, vuelta, regreso. O sea, cada fichero de estos es un capítulo. Y cada capítulo está dividido por escenas. Esa es la estructura de esta construcción. Viaje a Ansam. Pues inicio del viaje. Aquí en el inicio del viaje suceden cosas, ¿no? Ataque de la Yupu, llegada a Ansam, Lida en Jabuga. No sé si voy muy rápido. Cada capítulo está descompuesto en una serie de escenas. ¿Por qué esto es muy conveniente? Primero, porque cuando escribo algo no escribo un capítulo, escribo una escena. Luego tengo que encajarlas. Al final hay que hacer una labor, digamos, de costura para que las escenas encajen con las anteriores y el capítulo tenga una determinada entidad, ¿no? Una determinada personalidad. Pero esto me permite que las modificaciones, que hay muchísimas continuamente, sean relativamente sencillas, porque no tengo que buscar algo en un capítulo genérico de 30 páginas, lo busco en una escena. Yo sé que esto me afecta a la escena tal, a la escena cual, y de esta manera enseguida llego a algo que sucedió en la batalla de Lagash, que si lo tengo en un fichero Word de 350 páginas, tengo que buscarlo y costaría. Entonces, este software te permite hacer una construcción que además puede ser que en un momento determinado decidas una escena cambiarla de capítulo entera, porque veas que tiene más sentido que la escena de la taberna 2 forme ya parte del siguiente capítulo. En resumidas cuentas, aquí esta obra tiene unas 400 páginas, aquí no se ven las páginas porque esto funciona con palabras, caracteres, es su conteo, su manera de desarrollar. Y esta es la herramienta que utilizo. ¿Qué pasa cuando ya considero que tengo la novela depurada a estos niveles? En teoría, con esta herramienta se podría proceder a la fase de edición, la fase final, porque tiene tecnología y técnicas pues, para hacer el título, para poner un título, la fase de copyright, la dedicación, la cobertura. La cobertura es la portada. Que yo había puesto aquí un modelo de una escultura de la diosa Inanna que podría ser una idea de portada. En un momento determinado la colgué aquí. Yo no uso esto. A mí la edición la hace el editor y yo no. Esta fase de la herramienta, pero bueno, para hacer ebooks, porque la parte escrita, una vez que has acabado, hay aquí una flechita que digamos que es la compilación de la obra. Entonces tú puedes compilar esta obra para una serie de ficheros de salida. Puede ser un Word, porque esto, claro, esto no edita en Word, edita en un editor propio de la herramienta. Pero también puedes editar para un EPUB, o sea, para ebooks. Esto te lo formatea en ebook y te deja el fichero preparado para hacer una edición de formato electrónico. Yo normalmente ya digo que esto no lo uso
sino que al ebook alguna vez que algún lector me ha pedido, algún lector de estos previos a la publicación, alguien que me ha leído la novela me la ha pedido en formato EPUB. Pero normalmente aquí yo lo compongo, le doy salida para Microsoft Word. Y ya mando la obra al Word y a partir de ese momento empiezo a trabajar ya con un fichero Word. Y empieza otra fase de la corrección. Pero ya intento que sea muy al final. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empiece a modificar el fichero Word, ya no puedo volver atrás. El Word no tengo conversión para volver a meter estas en sus casillas aquí. De aquí en adelante sí, yo hago aquí modificaciones y las paso a un fichero Word y lo veo. Pero al revés no. Por lo tanto, cuando yo pase esto al Word, en teoría, debería ser ya en un proceso, en una fase avanzada que no hicieran falta muchas modificaciones. Pero bueno, la experiencia me dice que luego hago también modificaciones en el Word. El Word es una herramienta mucho más poderosa que esta en cuanto a edición, tiene más características de formateos, o sea, como herramienta de procesador de textos es más rica, es más ágil. Tiene la pega de que está todo metido y aunque la organice por capítulos con un índice, encontrar las cosas es más trabajoso que aquí. Y ya del Word, el Word no lo enseño, es un fichero Word normal que voy haciendo versiones a medida que voy modificando, que se hacen también muchos cambios, hasta que ya en un momento determinado digo, la obra ya está fina y ya bueno, la presento a un certamen o se la doy a un editor para edición. Y esto es así muy, muy rápido y quizá ha ido demasiado deprisa el proceso que yo sigo para construir una novela, de una idea a esto de aquí, a todos los capítulos estructurados por sus escenas y de las escenas al Word y del Word al libro. Tenía aquí en este fichero, esperar un momento, en el fichero que vimos al principio ya para acabar, que acababa aquí, pero realmente no acababa aquí en la relectura, que era la fase es de la idea original, porque todo surge de una idea original, una idea que se tiene en la mente o que nos llega de repente al libro ya editado y puesto, digamos, en las librerías o en ebooks. Este es el último, la última novela que me la han editado en mayo, ganó el premio de novela rural de la Diputación de Córdoba a finales del 2022, porque el proceso de edición, eso sí quedaría para otra charla, ese es otro mundo, el mundo de las editoriales y demás, pero se sale de lo que es la creación literaria. Pero lo que indico aquí con esta fotografía es que ya está el libro con su portada y con sus páginas y todo concretado, es de suponer que es el final de un proceso, que es el de creación, y el principio de otro proceso, que es el de los lectores, el proceso en el cual ya son los lectores los que son los dueños de la obra. Ya el autor ya poco puede hacer, el hijo vuela solo. Y esto era a grandes rasgos, y si yo fuera capaz ahora de volver a donde estaba, cuando os veía, a ver, aquí. Y este es a grandes pasos, quizás demasiado rápido, pero a grandes rasgos, el proceso de creación de una novela que yo sigo. Espero haber respondido a lo que se esperaba de la charla y bueno, y estoy por supuesto a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier tema que queráis comentarme. Oye, perfectamente, José Manuel. Ya nos has dado ideas como para empezar a escribir. Es fácil, ¿verdad? Está chupado. Está chupado, sí, está chupado. Sí, sí. Hay una herramienta que lo hace todo, ya lo sabéis. ¿Cuántos libros llevas, Juanma? A ver, esto no lo manejo muy bien. Eres Manuel Ángel, ¿no? No, soy Guillermo. Ah, Guillermo, he visto moverse aquí. Publicados 5, escritos y acabados 8. O sea, voy más rápido escribiendo que publicando. También es normal eso, ¿eh? Tengo 3 libros ahí. Pero vamos, el 5º se ha publicado ahora y ya digo, hay 3 más que ya, digamos, ya de alguna manera los considero acabados. Pero como os dije, mientras no se editan, yo de vez en cuando los meto mano, los doy una pasada y entonces retoco algo. Pero vamos, en teoría están ya. Me ha gustado mucho la presentación, ¿eh? Me ha gustado. ¿Sí? Sí, me ha gustado, la verdad. Sí, además se sigue bien, se sigue bien.
Son ideas. La verdad es que yo estoy asombrado de cómo usas o cómo existe, que no sabía que existía, una tecnología que yo creo que es de gran ayuda para terminar con la escritura de un libro. Es decir, las herramientas que nos has enseñado, el Scripts ese, pues es genial porque, vamos, yo veo que eso hecho por el procedimiento anterior manual, pues efectivamente el tiempo para hacer las mismas tareas sería muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Simplemente el andar moviendo los papeles, los documentos y tal, de la documentación, eso ya creo que es una mejora impresionante. Y luego la parte esta de cómo ves la evolución e incluso una parte de la corrección, aunque no sea la corrección como tal nos has contado, sino la previa, digamos, antes de que entres en corrección, sino que vayas cambiando un poco sobre la marcha cosas. Bueno, esto es una maravilla. O sea, yo me voy a animar a escribir, joder, porque yo intenté escribir alguna vez, pero me desanimo enseguida porque lo veo muy complejo. O sea, es una cosa que lleva tantísimo tiempo y tantísimo esfuerzo que me desanimo yo solo. No me he visto nunca con fuerzas para hacer algo. Pues ha llegado el momento, ha llegado el momento. Bueno. José Manuel, ¿cuánto te viene a llevar una novela? Porque aquí lo que veo, por ejemplo, lo de Sumeria, me parece tremenda la parte de documentación, vamos, es que es como si hubieras hecho una carrera previa, ¿no? Pero... Bueno, de Sumeria empezaría a escribirla hará 2 años y pico. Pero claro, en estos años he hecho más cosas, aparte de la de Sumeria, entre otras cosas, el proceso de finalización de Campanas de Soledad, esta última. Pero bueno, una novela, 1 año mínimo. 1 año mínimo. Y Sumeria más, porque aparte de leer todo eso que he tenido que leer, pues he tenido reuniones con catedráticos, he ido a hablar con gente, o sea, lleva mucho tiempo, sí. Pero 1 año mínimo, porque una novela yo escribo rápido, y a lo mejor en 3 meses tengo un primer borrador. Pero claro, es un primer borrador. El primer borrador he dicho que hay que dejarlo, pero a lo mejor es un primer borrador de 250 páginas y luego la novela sale por 80. Hay que darle muchas vueltas, sí. Y el tiempo le viene bien, a las novelas algunas veces que dice, la podría haber editado antes, publicado antes, pero al final rompí con aquel editor. Es mejor. Siempre la novela, con el tiempo gana. Porque la pules, la vas perfeccionando, hay algo que se te ocurre, cada revisión que das la vas puliendo en el léxico, en la prosa, siempre le viene bien. Que a mí ya no tengo tanto tiempo para andar desperdiciando, o sea que por otro lado sí me corre prisa ir editando las obras que tengo. El tema de las editoriales, ¿cómo es el funcionamiento de eso? Eso es una tragedia. A mí la gente que me conoce me acusa varias veces de que yo, que me he dedicado toda mi vida en IBM, pues relacionado con el marketing y con la venta, pues eso es lo peor que estoy haciendo en este proceso. Yo cometí un error y nunca encontré el momento de arreglarlo. Y mira que me dijeron, un primer lector que tuve, un escritor profesional, que le pasé mi primera novela, la estuvo viendo, o sea, porque cuando tú escribes, hombre, los amigos te dicen que está muy bien, pero tú quieres comparar eso o validarlo con otras opiniones. Me dijo que muy bien, que esa novela la iba a editar y que estaba muy bien y que necesitaba un agente. Yo eso lo le di en aquel momento, claro, yo no conocía este mundo de nada, el mundo de la edición. ¿Un agente para qué? Yo perfectamente puedo ser mi agente para hablar con cualquiera, para reunirme, para establecer condiciones. No conocía tampoco a nadie, no es aquello que yo desperdiciara gente, pero que no me movía a buscar un agente y entonces fui por mi cuenta hablando con editoriales y negociando. Y la verdad es que no es una experiencia positiva, no es positiva. Yo, por lo que sea, aunque he ganado premios literarios, he finalista en otros, no he tenido nunca problemas para editar, siempre he editado, que otros tienen muchos problemas, pero no he conseguido entrar en una de las grandes editoriales, que son 3 o 4 las que mueven todo el cotarro. Y si no estás en esas editoriales, lo cual tiene una parte mala, que es que la difusión es muy complicada, porque son los que tienen acceso a todas las librerías y los que tienen acceso a la prensa y los que te pueden hacer unas campañas de difusión adecuadas. Son las 4 poderosas, las 3 o 4 que hay. Por contra, tampoco estás condicionado
sea, eso es el aspecto negativo. El positivo es que no estás condicionado a las fechas que te dicen ellos para sacar la novela, o a la temática, o a determinadas correcciones dentro de la novela, en el estilo. Pero vamos, no lo cuento eso pues como una idea, pero la verdad es que no lo he conseguido. Alguna vez les he mandado manuscritos y ni los leen. Porque esto, a diferencia de, por ejemplo, la música tú mandas una canción, una maqueta, y la escuchan en 4 minutos y ya saben si les interesa o no, pero una novela son 400 páginas, ¿eh? O sea, no es algo que le eches un vistazo. Entonces, si reciben, pues es una idea, el otro día no sé quién dijo, en una presentación que tuvimos en el Ateneo, que en España se editan unos 70 o 80 mil libros al año. Pues imaginaros los que no se editan, los que se quedan en los cajones, que la mayor parte de la gente le cuesta muchísimo editar, o tienen que hacer autoedición o tal. Yo autoedición he hecho con editoriales. Esta última novela, pero porque es una idea de lo complicado que es este mundo, que ganó el premio de novela rural de España de la Diputación de Córdoba, una novela dotada con un premio de 12.500 euros, ya era la 23 temporada de ese premio, le da mucha importancia a la Diputación, la novela de premio rural. Lo gané, una gala tremenda, entrega de premio, y luego en las bases ponía que lo iba a editar no ponía nombre, una editorial de reconocido prestigio. Al año siguiente no se edita, ¿qué pasa? Y al final me dicen que no hay editorial porque han roto con Almuzara, que era la que en principio lo iba a hacer, problemas que nunca me explican, y que le iban a editar ellos, con lo cual es una edición ya completamente limitada, capada, y es un drama para la novela porque queda sin salida, ¿no? Discutiendo con ellos, al final o te metes en pleitos o meterte en pleito con la Diputación. Tú fíjate. Al final editaron ellos, y lo que conseguí, después de cartas y después de broncas, es que me cedieran los derechos para yo editar con otra, con la que yo buscara. Pero ya ellos editando en Córdoba y también con posibilidad, si quieren, de editar en el resto de España. O sea, que ya con la editorial con la que hablas, eso es un hándicap tremendo, porque ellos no pueden decir a su red de distribución, como me decía Córdoba, que en Córdoba y en Jaén no se podían vender libros porque estaban ellos. O sea, es un mundo muy complicado. Al final el Ateneo de Sevilla, que ya me ha editado otra obra porque fui finalista con ellos, pues me ha editado esta y ha hecho una edición estupenda. Y estoy encantado con ellos porque conmigo se portan de maravilla. La presentación fue el otro día, el 12, en el Ateneo, allí en el Salón de Actos, muy bien lleno, todo estupendo, ¿no? Pero no es una gran editorial tampoco, o sea, es un mundo complicado. O sea, el Ateneo de Sevilla no va a hacer nada para vender 1000 libros en Oviedo. No va a hacer nada, no llega, o sea, no es que no quieran, es que no llegan allí. Entonces, la mayor parte de las editoriales no tienen potencia de distribución, solo tienen 3 o 4. Y los distribuidores, digamos, a través de tecnología, esos se basan en las editoriales clásicas, ellos aportan, digamos, la parte de distribución, pero nada más. Los distribuidores a mí me recuerdan a los mayoristas que teníamos en IBM, pero con mucha menos incidencia en el marketing. O sea, son gente que tiene grandes almacenes. Tengo ahora uno que es muy bueno, AZ, y entrega los libros. Tú pides un libro en Amazon y te llega al día siguiente. Es que hay una red logística por detrás del carajo. O sea, hay unas logísticas tremendas. Pero ninguno de ellos te hace una promoción comercial. Ya, claro. Por eso son muy interesantes para las editoriales gente muy famosa, por lo que sea, pues porque sean presentadores o deportistas o del mundo del espectáculo, que ya la promoción la tienen hecha o les va a llegar per se por su condición de famoso, ¿no? Los distribuidores no hacen eso. Los distribuidores almacenan de méritos y con el resumen de pues se especifique en los títulos de los libros y el reconocimiento que tienen cada uno de ellos que han tenido. Por lo menos una promoción. Sí, pues me ha encantado. Todos además, así como en las librerías, pues físicamente pues no estarán, libros que llevan años, pero yo sigo viendo en Amazon que se sirven en un día y en 2 días. A mí luego no me liquidan derechos de autor, pero los libros se escriben sobre la marcha, que es otro mundo también. Bueno, ya tienes pensión, joder. Bueno, de hecho, en la última novela
para evitarme problemas en esta última novela, he cedido los derechos al Ateneo. Mira, para vuestra obra social. Así. Qué bien. No tengo que preocuparme de si me liquidáis bien o no me liquidáis. Todos los derechos de la obra se los he cedido al Ateneo para su obra social. Porque ¿qué cobra un autor? ¿1 o 2 euros por ejemplar o de ese orden? 10% es lo que suele ser. Un 10%, de 2 a 3 euros por un libro físico, quizás. En Madrid, cuando gané el premio Ateneo de Madrid, el Ateneo, que era la entidad promotora del premio en el 200 aniversario del Ateneo, pues se quedaba con el 2% de los derechos de edición. O sea que era un 8%, porque el Ateneo se quedaba con 2 por ser la entidad originaria del premio. Un 8%, un 10%. Entonces lo que suele pasar es que las primeras ediciones, que se siguen más, que son más tiempo, pues la venta, digamos, del goteo, eso. No te dicen cuántos han vendido. Nada. Con lo cual se pueden quedar con todo. Oye, José Manuel, una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿Tú tenías una idea para transmitir o te apetecía transmitir algo y cuando encontraste la idea dijiste, ahora voy a escribirlo? Te cuento. Precisamente no ha entrado Paloma, que me dijo que mejor. Paloma me pidió hace mes y pico, 2 meses, un artículo para la revista de Méritos. Se lo mandé y yo creo que no tardará mucho en salir, porque te lo digo eso porque... La han mandado ayer a imprenta, o sea que os llegará a todos, antes del final de junio estará publicada. Sí. Perfecto. Ahí hablo de esto que me has preguntado, Luis, ahí hablo de eso. A mí siempre me ha gustado escribir y siempre en el colegio, pues yo otros tienen otras, hacer redacciones, siempre me ha gustado. Es que lo he tenido ahí esto, digamos, abandonado, pero yo tenía muy claro cuando estaba en IBM en los últimos años, pues yo me quería jubilar para ponerme a escribir. Así como al jubilarse en IBM, pues tenían claro que iban a trabajar con Business Partner o en otras entidades o tal. Yo nada, yo eso ni lo consideré. Yo quería, porque sabía, vamos a ver, de alguna manera yo no tenía una idea clara de lo que iba a contar, pero sí sabía que quería contar historias, que quería escribir, tanto en prosa como en verso. A mí me ha gustado mucho siempre la poesía, entonces quería dedicarme a escribir y a dedicarle tiempo a esto. Claro, lo que no tenía ni idea es que iba a publicar o iba a participar en premios, iba a tener libros físicos, eso luego ha ido llegando, ¿no? Y estoy ahora en este punto. Pero lo de que yo quería dedicarme a escribir, eso sí lo tenía claro. Sabía que era lo que a mí me iba a ocupar el tiempo y lo que me gustaba. Siempre lo he tenido. Luego las ideas sobre qué temas van viniendo. Han salido 5 libros, hay otros 3 y yo habré desechado, pues fácil, habiendo empezado ya la novela, a lo mejor otros 15 libros. Que he empezado a escribir con mucha ilusión y de repente veo que no. Ha desinflado. ¿Siempre has hecho novela histórica o has intentado otros géneros? También me dicen eso, que mis novelas son todas distintas. De novela histórica he escrito... Bueno, publicadas 2, también 9 cartas a banda se puede considerar novela histórica, pues de la Segunda Guerra Mundial y la primera, una novela ambientada en la época de Cervantes, y ahora esta de Sumeria. Luego también una policíaca, que es la que fue finalista del Premio de Sevilla, otra policíaca que no se ha publicado, esta última que es un drama rural, un drama urbano, también tiene una parte de intriga, una novela sobre la despoblación, o sea que son bastante diferentes, son temáticas diferentes. Muy bien. Yo intento escribir, pero no tengo imaginación, entonces lo único que soy capaz de escribir son las memorias de mi familia, porque lo que sí tengo es memoria. Pero claro, eso, novelarlo, ¿cómo lo novela, sabes? Ese es el problema, pero lo he intentado, o sea, lo estoy intentando. Una vez leí de un escritor, no recuerdo el nombre, era americano, que dijo, todos llevamos una novela dentro, pero muy pocos llevan 2. Claro, el escritor sale en la segunda, porque tú cuentas la historia de tu abuelo, lo que tú dices, eso es contar la historia de tu familia. Todo el mundo tiene historias fantásticas. El escritor tiene que
primero, claro, esas historias hay que darles forma, pero aparte de eso hay que crearlas, es ficción, tú tienes que crear. Siempre surge en base a alguna experiencia o en base a algo que ha sucedido, ¿no? Pero también te diría una cosa, hasta que no compruebes si sabes o no, hasta que no te pongas a hacerlo, no podrás decir que no vales para eso, ¿eh? Y es muy fácil, además es que esta verificación es muy sencilla, no hay que hacer ningún viaje. Coges estas ideas que yo te he puesto ahí en la fase de creación, las estructuras, las pones encima de la mesa como si fueras a cocinar, los condimentos, la idea, personajes, ambientación, trama y tal, y un narrador. Pero que da la herramienta. ¿Eh? Y si no, la herramienta. Con el Word, ponte con el Word, no pasa nada. Te pones con el Word primer capítulo y empiezas a escribir y a ver cómo funciona. Y cuando te quieras dar cuenta tienes 15 o 20 páginas escritas y a lo mejor dices, concho, esto está funcionando. Y luego es un veneno. Si de verdad ves que eso progresa, que la trama se va desarrollando. Otra cosa es que yo digo, que yo soy el primero que lee mis novelas. Ya. Pues ¿sabes qué pasa? Que como lo mío en principio era hacer memorias de la familia, salía hasta indiscreto porque salían los problemas, los defectos de la familia. Esto es muy delicado. Eso es muy delicado. Claro, entonces... No te metas en eso, Marta. No, lo dejaré para uso interno, pero vamos, luego le daré otra forma, a ver si soy capaz de escribirlo y luego le doy otra forma. Pues porque puede ser interesante, esto, si le cambian los nombres y los sacas de la familia, pues puede ser interesante. Sí, claro, si donde dice Rivas pongo Pérez, pues ya está, ¿no? Efectivamente. Mira, claro. tenemos un compañero en IBM, no sé si alguno lo conoceréis, Paco Casas. ¿Lo conocéis? Sí. Paco Casas Yo trabajé mucho con él. Sí, bueno, pues Paco Casas también se jubiló y empezó a escribir y escribe muy bien. Paco Casas fue finalista del Planeta. Hola. Ya ha sido premio de la Crítica de Andalucía, finalista de premio de la Crítica de Andalucía, o sea, ha tenido nominación. Y también ha publicado, pues, 6 o 7 novelas. Escribe muy bien. Paco Casas escribió una novela sobre cosas de su pueblo, aunque le cambió el nombre, puso un nombre ficticio, no sé qué. Bueno, pues tuvo un montón de problemas. Tuvo pintadas en la casa de su madre, amenazas de muerte, porque la gente identificaba las historias. A lo mejor, ¿entiendes? Sí, incluso llamaron a nuestro jefe, los de Torre Blasco Pedro, para decirle que si podía que tratase de quitar aquellas novelas. Fue terrible aquello, sí. Yo sé que él lo pasó mal. Él lo pasó muy mal. Él es muy de ese pueblo, además, él tiene olivos allí, él tiene tal, y su madre vivía allí, y entonces sufrió un acoso. Y vamos, un día me dijo, hace ya tiempo, que iba a escribir una segunda parte mucho más dura que la primera, o sea, porque él quiere guerra. Pero ya con la generación presente, los que están vivos ahora, di que sí, a por ellos. Ahora va por ellos. Qué gracioso. Sí. Paco es un buen escritor, escribe en periódicos en Jaén, tiene artículos, escribe muy bien. Sí, nos tiene los que estamos en su lista de distribución. Lo recibís. Sus artículos del correo, me parece. Lo que hace ya muchos años que no saca ninguna novela, debe hacer ya bastante tiempo. Hace reediciones de 8 de enero de alguna novela suya, pero ahora ya no está escribiendo novela. Bueno, espero que os haya sido... Pues muy bien. Es que contigo parece hasta fácil, ¿sabes? Otra cosa es luego la realidad, pero cuando he visto los 50 libros de Sumeria que te habías leído para empezar, digo, tan fácil. Pero es que eso me gusta, eso no es ningún trabajo. Esa es otra, que cuando estás metido en estos temas prácticamente solo puedes leer cosas de estos temas. La gente dice, bueno, ¿habrás leído esta novela de no sé quién? Digo, yo he leído siempre mucho, pero ahora novela contemporánea muy poca. Porque si estás escribiendo no te da tiempo, estás leyendo cosas sobre lo que escribes. Pero si te gusta, a mí me gusta la historia y disfruto, eso no es ninguna carga. Claro, si lo hago es porque me gusta, si no, no lo haría. Está claro. Miguel, ¿no tienes el micrófono, Miguel? Sí. Perdón, estaba diciendo que una cosa que me he despistado es que utilizas el concepto de ebook y de libro en papel. Para mí es lo mismo, ¿no? Quiero decir, para que me he leído 50 ebooks
o 14 en papel, es una forma de presentación, ¿no? No, pero de cara a ¿A qué te refieres? no, de cara a la herramienta no. El ebook lo tengo ahí entero, puedo consultarlo todo. El papel no, el papel los tengo aquí o en la librería, en la biblioteca de no sé dónde. Entonces, determinados temas los necesito en ebook, porque son temas recurrentes de la novela, y yo me voy a la playa, me voy a Linares y no me voy con los libros, me llevo esto. Entonces en ebook los llevo siempre conmigo. Ya, ok. Por eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, estupendo. Ha sido un placer. Pues muchas De gracias. verdad, muchísimas gracias, José Manuel, por esta charla. Ha estado fenomenal. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen verano, si nos veo a todos. Venga, pues gracias. Gracias, un abrazo. Adiós a todos. Manuel Ángel, ya acabo la grabación ya, ¿eh? Ok. Detengo la grabación, listo, ya está.